Bueno, el tema que me tocó, bueno, es en la página 13, que dice las vivencias internas normales de una iglesia que se constituye en una de las bases misioneras. Realmente, si vemos en el libro, hay uno que es hay un círculo que hay como 8 puntos, los cuales yo lo he como que resumido. Y en sí, todo esto lo que nos lleva es simplemente a, como dice la materia, a realizar una misión, ¿cierto? El primer punto yo le puse evangelización porque dice evangeliza localmente, ¿cierto? De una u otra manera, para nosotros poder ganar más almas, ¿qué tenemos que hacer? Evangelizar, predicar la palabra de Dios. Cuando localmente es dentro del sector, dentro de la iglesia local. Ya, entonces cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, estamos de una u otra manera evangelizando, ¿cierto? Entonces yo anoté algo muy importante aquí que dice evangelismo, que procede del griego evangelión. Estoy un poco nerviosa, no sé. Tranquila. Ya, ¿qué es una evangelización? Es dar las buenas nuevas, una buena noticia, ¿cierto? Como dice en Marcos 16:15, dice, ir por todo el mundo y predicar a toda criatura. Pero el punto 1, como decía nuestra profesora, evangelizar localmente. El punto 1 dice evangelizar localmente, es decir, como ya nos ha explicado, aquí en el sector, ¿cierto? El otro punto dice consolida a los nuevos creyentes. ¿Qué es una consolidación? Una consolidación es como que guiar, enseñar, ¿cierto? Para que los nuevos creyentes se afirmen en la fe. De una u otra manera nosotros los vamos a ir guiando, los vamos a ir enseñando de qué se trata, o sea, de la palabra de Dios. Cuando uno empieza a hablarle a un amigo, a un hermano, ¿cierto? De la palabra de Dios, de una u otra manera va a haber momentos en el cual ellos te van a preguntar porque puede ser que estén pasando alguna situación. Entonces de esa manera tú vas a explicarle, hablarle de una u otra manera, como dice, le estamos enseñando, pero ¿para qué? Para que ellos se afirmen en la fe, ¿cierto? Puedan creer, confiar en la palabra de nuestro Dios, ¿cierto? Como dice en Romanos 10:17, dice que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. De una u otra manera, en el momento que nosotros le estamos hablando de la palabra de Dios, ¿cierto? Por eso dice que la fe viene por el oír. Amén. El punto 3 dice bautiza, prepara para el bautismo. Sabemos claramente en la palabra de Dios ahí hemos aprendido que Juan el Bautista, el lema de él era arrepentido y convertido, ¿cierto? Como quien dice, arrepentirse y bautizarse. Hoy en día muchas veces estamos que primero damos el primer paso y de ahí que espérate que... Entonces, pero la palabra de Dios es, si ya aceptamos y reconocemos a nuestro Dios como único Salvador, es ir al bautismo, ¿cierto? Esa también es parte de la misión que nosotros tenemos que hacer, que el nuevo creyente, aparte de que se afirme en la fe, entienda que de una u otra manera tiene que ir al bautismo. ¿Para qué? Para nacer de nuevo, que es lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Cuando Nicodemo le preguntó a Jesús, ¿qué tengo que hacer para nacer de nuevo? ¿Cierto? Y la palabra de Dios habla, ¿cierto?, que debemos bautizarnos para nacer de nuevo, si leemos en Juan 3:3 y Juan 3:5, ¿cierto? Y dice dice en la palabra de Dios que incluso para nacer de nuevo debemos bautizarnos, sumergirnos en las aguas. Amén. Cuarto punto dice discipula impartiendo la visión misionera. ¿Cuál es la visión misionera? Es el de ir y predicar la palabra de Dios para ganar nuevas almas, nuevas criaturas, ¿cierto? Esa es la visión. Entonces, en el momento que cuando uno evangeliza, consolida, prepara el bautismo, de una u otra manera estamos haciendo un discípulo, ¿cierto?, en el cual le vamos a impartir esa misma visión que tenemos nosotros, que es la visión misionera de ir y seguir predicando a nuevos creyentes. Amén. El quinto punto dice, amén, y bueno, algo que tenía aquí recalcado, anotado, como dice en el punto 4, ¿cierto? Mateo 19:20, que dice, ir y predicar, ir y hacer nuevos
discípulos, ¿cierto? Entonces, en el quinto punto habla de la vida de la iglesia, cómo hacer nuestra vida, ¿cierto? Dice adoración, servicio y coinonía. En todo tiempo nosotros debemos adorar a Dios, ¿cierto? En el tiempo bueno, en el tiempo malo, en el tiempo de la angustia, en la tempestad, en la abundancia, todo, amén. Entonces, asimismo tener esa vida de servicio, ¿cierto? Dice el palabra de Dios, mano pronta al servicio. De pronto uno llega temprano a la iglesia, a mí no me tocaba limpiar, le tocaba al hermano, pero no me cuesta nada venir y ayudar, ¿cierto? Y coinonía, ¿cierto? Vivir en una vida de armonía, amén. Tenemos en el punto 6. Amén. Así. El punto 6 dice, capacite y adiestra a los miembros con mística misionera, educación misionera. De una u otra manera, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí nosotros? Capacitándonos, ¿cierto? Estamos aprendiendo ya de nuestra maestra, quien ya pasó quizás ese tiempo también de ella aprender, ahora ella está impartiendo lo que ella ha aprendido para nosotros de una u otra manera capacitarnos con esa misma visión. Y después ponerlo en la práctica. Amén. Y poner en práctica lo que hemos aprendido. El punto 7 dice, ubica de acuerdo a los dones y ministerios, ¿cierto? Aquí yo tengo así mismo. Ubica según sus dones y ministerios. Yo tengo anotado lo que nos habla en Efesios 4:11, que dice que Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, ¿cierto? A cada uno de nosotros Él ha designado algo. De pronto quizás todavía no lo sabemos porque estamos aprendiendo. Pero el pastor, de pronto a cada uno de nosotros ha visto nuestro caminar, nuestro accionar y nos ha designado o estaremos pronto a alguna designación, amén, de acuerdo como bajo la dirección de Dios para que uno haga. De pronto le dice a usted, hermano, vaya a empezar a evangelizar. De pronto a usted, hermano, vamos a empezar como nuestra maestra hoy en día. No, ella también se estuvo preparando, ahora ella está enseñando, está en esa parte de enseñanza, de maestro, amén. Entonces, y el último punto que habla dice, envía misioneros a campos blancos. Como de una otra manera ella nos estaba explicando en su momento de ir y armar campos blancos, ¿cierto? Obviamente, y esa es la parte del pastor que envía al pueblo. Exacto. Entonces, de una u otra manera, todos estos 8 puntos nos llevan a lo que es el punto principal de ir y predicar la palabra de Dios. Nuestro punto principal, como dice la materia, es misiología, es de ir y hacer la misión de Dios. Amén. Hermana, ¿en qué parte del libro está eso? A ver, la página 13, el gráfico. En la página 13, ¿cuál? La redonda. El gráfico es explícito, el gráfico y la explicación de nuestra hermana, ¿verdad? La iglesia local nos está capacitando siempre. Esa es la base fundamental. No es que a mí me gusta hacer misión y voy a surgir de la nada, no, ¿verdad? Siempre tenemos nosotros una base en nuestra iglesia local. Y allí vamos a partir y dice, empezamos evangelizando. Si usted no tiene aquel don, ¿sí? Aquel don, porque los dones y los ministerios son dados por Dios. A cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros. Yo quisiera un don, pero Dios dice, no, aquel don no es para usted. Él sabrá cuál es el propósito en el cual nos va a utilizar a cada uno de nosotros. Que nosotros sí nos podemos ir preparando, ir puliendo en el transcurso a través de los años, y si doblamos los y le pedimos a Dios, Dios nos dará aún más dones, ¿verdad? Pero el don que cuando Dios nos da, nunca es irrevocable. Se lo dio a usted, pues nadie le quitó aquel don. Ya sea el de enseñar, el de evangelizar, el de salmista, el don que Él vea, porque no solamente hablamos de aquellos dones o de los 5 ministerios, ¿verdad? Son muchos los dones, entre ellos son 8, que después del curso ya en la palabra de Dios también los tenemos y nosotros nos damos cuenta que son dones que sí lo aplicamos.
hemos sido bondadosos, no precisamente porque somos cristianos, somos bondadosos, ¿verdad? Nosotros sí hemos sido piadosos, ¿sí? Pero lo que sí les digo que no por dones es la salvación. No es que porque cada uno tiene más dones, ya están salvos. Y el que tiene nomás un don, pobrecito, no es salvo, no. Eso es de acuerdo a la búsqueda y también al propósito para el cual fuimos llamados, ¿verdad? El cuadro fue explícito, a simple vista, yo lo hubiese, dice uno, como lo dio la hermana, no creo que se haya ido a internet porque realmente es esta gente que están y uno lo puede enfocar de esa manera, ¿verdad? Ya sabemos que vamos a aprender a evangelizar. Primeramente tenemos que tener esa decisión en nuestra iglesia local, ¿verdad? Para poder asumir, por eso usted ve que los pasos 1, 2, 3, 4 abarcan lo que es a nivel de países. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a cumplir aquella meta, pero ¿dónde? Precisamente las misiones se trata de eso, ir a aquellos campos blancos. Lógico, empezamos con nuestro país, o nuestra ciudad, o nuestra provincia, porque hay muchos lugares que no se han allegado la palabra de Dios, de acuerdo a las circunstancias, a los medios. ¿Amén? ¿Se recuerda que la vez pasada decíamos que muchas veces, bueno, me acuerdo que la hermana decía cuando le tocó ir a un lugar como Isla, ¿no? Ya, entonces uno mismo dice, no, bueno, vamos a conocer, pero yo cuando pasamos aquella vivencia, nosotros decimos, uy, es puro, ¿verdad? Y no queremos, porque muchas veces nos gusta la comodidad de nuestros hogares. Entonces eso es O a lo veces que... por el miedo, realmente me he vuelto por el miedo de pasar en la canoa. Bueno, porque no ha de saber nadar, ¿verdad? Sí. Bueno, no, porque aunque uno sepa nadar, uno tiene que siempre poner en manos de Dios y tú debajo de la voluntad de guía y dirección de Ahorita Dios no Dios. quiere que vaya. Amén. Y aquí en esta parte que decía que ubica de acuerdo a los dones y ministerios a cada miembro, es porque nuestros pastores o nuestros líderes de la iglesia, ¿verdad? Pastor, en este caso ustedes tienen pastora, ella los conoce a cada uno de vosotros, porque ustedes se congregan constantemente, diariamente. Entonces ella ya tiene esa visión. Esa visión no es que solamente porque él es preparado o ella sea preparada, también se la da Dios. Y Dios le va revelando y le va diciendo, ay, entonces cuando usted ve que el pastor a usted le dice, claro que usted sí puede, yo quiero que usted esta semana haga esta actividad. Entonces usted dice, pero ¿cómo? Si yo no me encuentro capacitada para eso, sí, usted va a poder, vamos, porque esa es la labor del pastor también, ¿verdad? Incentivar. No es que porque, bueno, una idea. A mí me gusta que él tiene una buena voz y como tiene una buena voz la voy a declarar que ella es una evangelista. Por ejemplo, mi persona, yo me considero, yo nunca sé llevar un mensaje evangelista. Sí hablo de la palabra de Dios, pero lo hablo según yo, a mi manera. Y muchas personas sí se llegan y se convierten. Pero yo no digo que tengo aquel don de evangelismo, que yo me voy a parar en una calle y yo voy a hacer esa exhortación en 10, en 15 minutos. No lo tengo. Pero sin embargo, la enseñanza, lo mínimo, yo me abarco, ¿me entiendes? Yo vengo y yo les pongo los textos bíblicos, le hago, como quien dice, semejanza, comparaciones, diferencias, y estoy enseñando y estoy, dice uno, también predicando de esa manera la palabra de nuestro Dios. Por eso es que allí somos, dice uno, parte de aquel ministerio de nuestro Dios, ¿verdad? Que son 5 los ministerios que Él nos da a cada uno de nosotros, irrevocables. Aunque yo diga, no, yo no quiero aquel don, pues sí, ya tuvo aquel ministerio, Dios se lo seguirá dando. Depende de usted y de mí que nosotros salgamos a fluir con lo que nos ha dado nuestro Dios. Por eso es que aquí dice el 7 y la búsqueda, es la búsqueda. Porque yo puedo anhelar muchas cosas, pero si yo no oro,
no ayuno, no estoy, dice uno, cumpliendo con los mandamientos, no me congrego, no vigilo, entonces, ¿qué va a pasar? No estoy buscando diariamente a Dios. No necesito tener un llamado a la iglesia para yo hacer un ayuno. No necesito tener un llamado para hacer una vigilia. Todo es cuestión de predisposición. Y eso, bueno, nosotros hemos tenido de ejemplo que nuestros pastores y los padres de los pastores, ellos sí han hecho hasta vigilia solitos. Y eso siempre nos incentivan a nosotros a continuar con aquello. ¿Amén? Bien, entonces todos estos puntos, todos son básicos, ¿verdad? Pero lo ubiqué en el 7 porque dice que ubicas de acuerdo a los dos. El pastor sabe a quién envía, porque ahí envía a uno que va a ser salmista, al otro que lleva el mensaje de evangelista, al otro que lleva la apertura y todo lo demás, porque él ya tiene aquella visión. O sea, ya lo ve según como los conoce, son de la iglesia y según en qué se desempeñan. Y cómo va buscando, como que dice, por eso le digo, el pastor, que es el líder, tiene la visión, pero aparte de tener la visión, también tiene la dirección de Dios, ¿sí? Porque él no es que porque en el tiempo que andábamos en el mundo era mi yunte, entonces a él lo voy a poner como, dice uno, como mi copastor, ¿verdad? Vamos a suponer. No. Él tiene que tener una visión y dirección de quién? De Dios. ¿Sí? Por eso cuando decimos, aquel hermano lo declaró evangelista, lo declaró salmista, no es porque le agradó nomás al pastor, no, porque eso fue el diseño de Dios. Directamente fue Dios quien lo permite. Amén. Porque el pastor también es como un líder. Todo líder Él tiene es que el tener líder. una mirada perspicaz. Él es el líder. Y mire, de los 5 ministerios, el pastorado muchos no llaman que, no, yo soy pastor de tal, no, ¿verdad? Muy poco no dice, el pastor más se llama obispo o soy profeta, pero no les gusta decir somos pastor. Pero el pastor tiene la labor más linda. Para mí es la labor más linda. De los 5 ministerios me gusta más. Pero no quiero pastorado. ¿Por qué? Porque además de enseñar, adiestrar a las almas, dice uno, irlos encaminando todo, porque eso hace, tiene que velar por aquella oveja que si se le quiere desviar a la derecha o a la izquierda y no quiere seguir la línea. El pastor, nosotros decimos, ay sí, oramos desde uno, y nosotros estamos en nuestras oraciones, ¿verdad? Señor, te pido por cada miembro de la iglesia, Padre, mira mis hermanas, esa es nuestra oración. Pero el pastor está, mira mi sierva Maggi, ponle más confianza, ponle más fortaleza, levántala si no se levanta. Y él comienza, mi hermana Carly comienza a nombrar a uno por uno, ¿sí? Esa es la labor del pastor. ¿Por qué? Porque él, la misma palabra de Dios dice, el pastor dará cuenta por cada uno de sus ovejas. Entonces es una gran responsabilidad llegar a tener un pastorado, ¿sí o no? Es una gran responsabilidad. Por eso que alguno viene y dice, sí, yo quisiera ser pastor de la iglesia porque el pastor es el que está mejor, el que está mejor lustrado. Mentira. ¿De quién? Del diablo. Mentira del enemigo. Esa es la gran realidad. Mentira del enemigo.